Un placer saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy en una emisión más de este programa con temas diversos, como usted ya lo sabe, temas de salud, de maternidad, de crianza, de bienestar y mucho más. Hoy nos da mucho gusto poder recibir a una persona, a un especialista que hoy nos va a compartir un tema que seguramente le va a interesar. Hoy vamos a hablar de la planificación familiar y también de los métodos anticonceptivos. Más allá de la información, le platicaremos pues las repercusiones que hay en el ámbito social, cómo empodera a la mujer el saber espaciar los embarazos y decir hasta aquí y mucho más. Ojalá que se pueda quedar con nosotros y contactarnos a nuestras redes sociales. Y bueno, pues doy la bienvenida con mucho agrado a la doctora Sandra Torres. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa. A mí me da mucho gusto que pueda compartir con nosotros con toda esta experiencia que ya tiene en el día a día, de poder compartir con nuestra gente, de recibir a personas que tenemos dudas, también a estar cercanos a estas familias que estamos rodeadas de mitos, ¿no? En cuanto a la planificación familiar y a estos tiempos en donde deberíamos de tener la información tan asequible y a veces parece limitada. ¿Por qué? Por nuestra propia creencia de muchas cosas, por la cultura que tenemos y además, como decíamos, también por muchos mitos. Cuéntanos, por favor, esta planificación familiar de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, mira, la planificación familiar es la decisión de cada persona, llámese mujer o hombre o ambos, de decidir cuántos hijos desean tener, el espacio entre uno de ellos y en el momento en el que ellos decidan tenerlos. De acuerdo pues a esta definición, pues podemos hacer uso de los métodos anticonceptivos, precisamente para yo poder decidir, como dices tú, quien va a tener a los bebés, pues es la mujer. Entonces, que tenga el poder la mujer de poder decidir, ahora sí que valga la redundancia, de poder decidir cuántos hijos, en qué momento puedo tener esos hijos y qué espacio le voy a dar a cada uno de ellos. ¿Qué tanto es bien recibida esta información cuando llega, por ejemplo, una mamá ya embarazada, ¿no? Llega embarazada, quiere saber qué viene después, porque en muchas ocasiones, bueno, ha pasado siempre que están, recién tuvieron al bebé y ya 3 meses ya se vuelven a embarazar, una cosa así, ¿no? ¿Qué también están recibiendo la información y cómo son estas políticas públicas por parte de las instituciones de salud también a nivel público para brindarnos esta información? ¿Qué tan, como decía yo esta palabra, qué tan asequible es a la población? Bueno, sí se ha intentado mucho poder darle información sobre todo a los pacientes, a las pacientes en este caso específica, a la embarazada, de poder explicarle primeramente su estado de salud. ¿Sí? El riesgo reproductivo le llamamos nosotros. Es el riesgo que tú llevas al estar embarazada. ¿Qué factores te benefician o te perjudican al embarazarte nuevamente pronto? Si yo tengo un parto y me embarazo, no sé, a los 3, 4 meses de que recién nació mi bebé, pues este embarazo puede ser que se frustre o que tenga muchas dificultades para llegar a un éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía estoy dando pecho, todavía estoy cansada por mi previo embarazo, apenas me adapta uno cuando ya tengo el otro. Entonces, esto puede complicar mi próximo embarazo. Esto es lo que le llaman valoración. Así es. Valoración primero de riesgo reproductivo. Así es. Entonces, primero le explicamos a la paciente su estado de salud, qué riesgos lleva a embarazarse pronto. ¿Sí? Nosotros manejamos el riesgo reproductivo bajo, medio y alto. El riesgo reproductivo bajo es una paciente, bueno, a lo mejor que no ha tenido hijos, que tiene una edad mayor de 20 años, menor de 35 años, que no tiene ninguna enfermedad, no es diabética, no es hipertensa, es sana, ¿sí? Llamémosle así. Esta paciente se puede embarazar, le damos una consejería previa a un embarazo, eso sería lo ideal. ¿Sí? Decirle antes que se tome su ácido fólico, explicarle pues el tiempo en que se debiera de cuidar con este ácido fólico para evitar malformaciones y embarazarse. Entonces es una paciente con un riesgo reproductivo bajo, que se supone que va a llegar a un éxito con un producto o un bebé sano. ¿Sí? Después tenemos un riesgo reproductivo medio, es una paciente como la que te comenté, que se acaba de aliviar, que tiene un embarazo muy reciente, 1 año.
Una cesárea, ya una cesárea nos conlleva un riesgo importante a volvernos a embarazar pronto, porque ya ahí ya abrimos piel, ya abrimos músculo, ya se abrió el útero, entonces hay que esperar a que todos estos tejidos cicatricen para evitar una complicación. ¿Y cuál es la recomendación para que una mujer que desee embarazarse por segunda vez, después de una cesárea lo logre? De una cesárea por lo menos son 3 años. ¿Sí? Para que todo su organismo vuelva a su estado normal y pueda volver a embarazarse sin el riesgo, por lo menos con el menos riesgo de otro embarazo. ¿Y de otro embarazo parto? complicado. 1 año, 1 o 2 años. ¿Sí? Ahora que toco este tema, me gustaría que usted me pudiera comentar las diferencias de usted que trata día a día con las mujeres y que puede observarlas, la diferencia de un cuerpo en recuperación de una mujer que ha tenido mediante un parto su bebé y mediante una cesárea. Bueno, de un parto la verdad es que es mucho más rápido. Tenemos muchas sustancias en nuestro organismo que nos ayudan a que el útero regrese a su normalidad. 40, 50 días el útero casi está en su lugar. Son 2 años los que la matriz tarda en recuperarse para volver a tener otro bebé. Pero bueno, llamémosle que ya la cuarentena, como le llamamos todavía, que es el tiempo de recuperación de una paciente que se acaba de aliviar de un parto, ya la paciente puede establecer su vida normal. ¿Sí? Una vez teniendo su parto, ya nada más es el sangrado, pues el cansancio, todo lo que se lleva, la lactancia, así es. Pero físicamente la paciente o la mujer ya puede reactivar sus actividades normales. ¿Sí? En una cesárea no. En una cesárea hay una intervención quirúrgica donde se abre piel, se abre tejido de grasa, se abre músculo, se abre útero. Entonces, luego todavía hay que cerrar nuevamente por planos. Entonces, esto nos conlleva que tiene que haber cierto periodo de cicatrización. Este periodo de cicatrización se puede tardar hasta 2 años para terminar completamente y aún así queda una cicatriz. Por eso no se recomienda que se embaracen tan pronto, porque sabemos que cuando se forma el bebé se forma la placenta. Entonces la placenta tiene que tener un lugar para implantarse. Cuando hay este proceso de cicatrización después de una cesárea puede cambiar ese sitio de implantación. Entonces nos puede complicar un próximo embarazo con amenazas de abortos, con abortos o que la placenta se inserte abajo. Y cuando vayan a hacer ese bebé pueda sangrar mucho la paciente y obstruir o complicar el embarazo. Y se complica más cuando al tener el bebé, diríamos, aprovechan para que las intervengan y, por ejemplo, practiquen esto que es la salpingoclasia. Muy bien. Y esto vamos a hablar más adelante también, sí, claro. Pero aprovecho para preguntarle, después de una pausa, para que me diga esto, ¿se complica un poquito más? ¿Y cómo va reaccionando el cuerpo de la mujer? Bienvenida a Mamás en Sintonía. Vamos Gracias. a una pausa, regresamos con más. Regresamos con más a este programa, con el gusto de poder platicar con ustedes sobre temas bien diversos y ojalá que pueda estar al tanto de este programa y si tiene alguna duda, alguna inquietud, no dude usted también en acercarse a nosotros. Recuerde que también nos estamos escuchando por radio, así que un saludo para toda la gente que está al pendiente de lo que sucede aquí en Mamás en Sintonía. Pues el tema, como ya se lo habíamos comentado, es planificación familiar. Estábamos hablando pues de este riesgo reproductivo y yo le preguntaba a la doctora Sandra Torres, ella médico del módulo de planificación familiar turno matutino de la unidad médico familiar número 80 del IMSS. Ella nos estaba platicando sobre esto, sobre los riesgos y yo le cuestionaba sobre este tema de la recuperación. Cuando está presente la cesárea, ha pasado la mujer por este evento y además le plantean o ella también decide que quiere también un método anticonceptivo en el momento. ¿Su recuperación cómo es? Es la misma de la cesárea. O sea, es indicado y es muy sugerible, si ya tiene su maternidad satisfecha, es el momento de hacerlo, porque es la misma herida, es la misma abertura, es la misma cirugía. Entonces la recuperación va a ser igual, no va a doler más ni menos que si con o sin salpingoclasia u OTB.
Sí molesta más, una segunda cesárea es más molesta que una primera cesárea, una tercera cesárea que no es nada recomendable, es mucho más molesta que una segunda cesárea, por lo que te decía de la cicatrización. Pero la OTB no interfiere en que sea más dolorosa o menos. Perfecto. Me hablaba del riesgo reproductivo alto, ¿cómo es este? Ay, este es muy importante que lo sepamos todos porque es cuando el riesgo de la vida de la mamá y del bebé puede estar pues ahora sí que en peligro, ¿sí? Es cuando la mamá es hipertensa, mamá diabética, mamá con 2 cesáreas previas, ¿sí? Mamá muy grande de edad gestacional, ¿sí? O sea, mayor de 35, 40 años o muy joven, menor de 19 años, adolescente de 14, 13 años. Esas son las mujeres que se nos pueden complicar muy fácil en un abrir y cerrar de ojos. Yo puedo ver a la paciente, oye, está muy bien, su bebé se escucha bien, la mamá está bien, y a los 2, 3 horas ya está en terapia intensiva. Así de fácil se me puede complicar una mamá con un alto riesgo reproductivo. Y es que, por ejemplo, pensamos en la adolescencia, ¿no? La mujer no está, aún niña, no está preparada aún para tener un bebé. Se avienta esto y quiere hacerlo confiada de que soy muy joven y voy a poder. Ahí viene un riesgo reproductivo más alto y también, como decía usted, el pequeño puede tener mayores riesgos. Sí, claro. Porque pueden nacer con menos peso. Así es. Y ahí hay que tener la indicación adecuada de qué se debe hacer. Así es, sí, una adolescente, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? 13, 14 años, 16 años, sí, tiene riesgo de una preeclampsia. La preeclampsia es muy peligrosa, es la edad en donde se sube la presión y nos puede evolucionar a eclampsia. ¿Qué es preeclampsia? Preeclampsia es la elevación de la presión arterial, ¿sí? Que se hinchan, hay proteínas en orina y esto nos lleva a pues, mareos, náuseas, otro tipo de síntomas. Pero los principales son hinchazón e hipertensión arterial, ¿sí? Esto se puede controlar, pero en cualquier momento nos evoluciona eclampsia. ¿Qué es esto? Cuando convulsiona la paciente. Convulsiona la paciente y el bebé corre peligro muchísimo y la paciente igual. Son pacientes que es muy difícil que salgan adelante. Cuando se acerca alguna adolescente con esta inquietud y que queremos que sea así, en el mejor de los casos, que si está decidiendo tener relaciones sexuales, bueno, pues que tenga una asesoría. En muchas ocasiones nos acercan a los padres, pero qué bien que se puedan acercar a los sistemas de salud. Así es. ¿Cuál es la recomendación? ¿A partir de qué edad ustedes le podrían decir a una chica, bueno, pues es tu decisión? A partir de que ella piensa en tener vida sexual. Es más, yo quisiera asesorarlas antes de que inicien su vida sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en la primera relación quedan embarazadas. 14, 13 años, de verdad tenemos pacientes hasta ya con 1 o 2 hijos a los 14 años. Y es un mito que decían en la primera relación no te vas a embarazar. Es verdad, sí se pueden embarazar en la primera relación, entonces hay que protegerse desde antes. Difícilmente nos llegan así. Pero sí es lo ideal. Lo ideal es de que yo ya desde que cursa por mi mente, quiero tener vida sexual o quiero tener mi relación sexual, desde ese momento hay que buscar un método anticonceptivo y protegerme de una enfermedad de transmisión sexual para poder tener una vida sexual libre con menos riesgo. Usted me dice, a mí me gustaría poderles asesorar a una edad más temprana. Actualmente, en los sistemas de educación, en los sistemas de salud, ¿qué tanto estamos abordando estos temas en las currículas de nuestras escuelas? ¿Qué estamos haciendo? Incluso veíamos hace algunos días sobre algunos países en los que a los 4 años ya les están hablando, porque es cuando justo tienen más preguntas los pequeños y se empiezan a identificar su cuerpo y hacen preguntas, ¿no? Sí. Ahí es donde los padres debemos saber darle el nombre a las partes del cuerpo, las que son, y también, bueno, pues contestar muy de acuerdo a la edad que tienen los pequeños, no les vamos a dar información de más también. Sí, y no contestar de más, como dices, o sea, me preguntan, ¿cómo se llama donde hacen pipí los niños? Pene, o sea, realmente así es la palabra, ponerle otro es como enmascarar la realidad.
Ya ahorita ya se empieza desde cuarto, quinto, sexto año, ya les empiezan a hablar sobre sexualidad más inclinada hacia las relaciones sexuales y ya les empiezan a hablar de métodos anticonceptivos en la primaria. Donde más hacemos hincapié es en la secundaria, porque ya empiezan pues las niñas con su menstruación, los niños ya empiezan con sus sueños húmedos, ¿sí? Y esto despierta más la inquietud y la curiosidad sobre vivir la relación sexual. Entonces ahí es donde más se enfoca. Pero nosotros hablábamos, perdón, de las repercusiones sociales. En el mundo en el que vivimos, en el que los medios de comunicación, la internet y la mercadotecnia también, sí, claro, bueno, pues invaden a nuestros niños con esto, ¿no? Son bien pequeñitos y ya les decimos, ay, te gusta la niña, te gusta ese pequeño, y ya los vestimos de una forma que los hipersexualizamos. Así es. Esto también abona a que pueda ir creciendo este fenómeno. Sí, claro que sí, muchísimo, porque ya las chiquitas y chiquitos empiezan pues a curiosear y a pues sí iniciar su vida sexual, o sea, tantito que pone la sociedad, tantito que pone las hormonas y tantito que impone la curiosidad. Y pues esto lleva a que tengan una relación que a veces no es ni tan disfrutable, nada más es la pura curiosidad. Y aquí quedan embarazadas. ¿Cuál es el papel que debemos de jugar nosotros como padres de familia para poder orientar y también para poder ser, bueno, pues este cúmulo de confianza que puede haber entre la familia y decir, acércate a mí y platícame a mí? Yo creo que primeramente hay que estar abiertos, no hay que espantarnos por nada, esto es una realidad, yo creo que siempre se ha vivido, pero antes no se hablaba. Sí, yo creo que mientras uno de papá sea más abierto, si te llega y te pregunta, contéstale. O sea, no lo mandes con fulano, con mengana, con el doctor, contéstale lo que tú sabes, transmítele esos valores, ese conocimiento y esa experiencia que como papá tienes. También hay cosas, no hay que esconder, ¿sí? Por ejemplo, se tiene el tabú que, bueno, que en el niño si se masturba le va a salir pelos en la mano, que la niña igual, que se va a volver loca. No hay que satanizar ese tipo de acciones porque no son malas. Mientras más el joven, la joven se conozca, más libertad en cuanto a conocimientos va a tener. Claro. Entonces esto va a hacer que no se embarace pronto, ¿verdad? Y hay que conocer nosotros cada etapa de nuestros hijos, Así cada es. etapa de desarrollo y saber qué están sintiendo, qué están pensando. Bueno, quizás sea difícil, ¿verdad? Pero qué están viviendo en esos años y entonces ahí actuar. Vamos Así a ir es. a una pausa y al regresar seguiremos hablando de esto que es la planificación Claro familiar. que sí. Gracias, doctora. Gracias. Una pausa, regresamos cuando no se vaya. Con más de este programa y agradecemos que esté con nosotros. Y bien, pues estamos platicando de la planificación familiar, de los métodos anticonceptivos y platicábamos con la doctora Sandra Torres, bueno, ¿qué va más allá del aspecto social, del aspecto de cada familia, el darles la confianza a nuestros pequeños para que puedan tocar no solo estos temas? Esto se siembra, doctora, desde que son así de pequeñitos en los que nos dicen, mira mami esto, Sí. y no volteamos, ¿no? Así es. Que saben que tenemos una escucha activa, quizá no con el término, pero que nos conocen y nos reconocen como papás presentes, Así que es. saben que mamá y papá siempre van a estar ahí para escucharlos. Entonces, lo vemos así como muy cotidiano, ¿no? Pues el niño juega, el niño me dice, medio le hago caso, pero todo lo están escuchando y además se dan cuenta cuando nosotros, bueno, queremos compartir y de verdad que ellos sienten esto, ¿no? Sienten esta respuesta que más adelante irá encaminado a una adolescencia en donde haya confianza plena. Así es. En donde quizá el tema pues cuesta un poquito de trabajo abordar porque ya lo traemos de generación en generación, pero ahora justamente estas generaciones vienen
con otro chip, como dicen muchos. Sí. Vienen más adelantados y dicen, quiero saber, quiero conocer. Y bueno, si tu papá no me dices, tu mamá, pues yo me voy por otro lado, Así ¿no? es. Y yo indago, yo investigo y además yo experimento. Así es. Que en este caso sería lo más grave, ¿no? Es lo que yo le decía, ¿qué tanto nosotros como padres, usted es madre, podemos acercar a nuestros hijos a que nos puedan platicar y preguntar? Pues yo creo que debemos de hacerlo totalmente. O sea, como te decía, no podemos huirnos. Primero hay que informarnos, porque a veces como papás tenemos una mala información. O sea, a lo mejor puedo pensar que la pastilla le va a causar daño a mi niña, no la voy a volver estéril, que es uno de los mitos muy grandes de los anticonceptivos. O sea, a lo mejor si le pongo el implante, no, pues va a engordar mucho, ya no va a poder tener hijos cuando quiera, o si le doy un método, le estoy dando permiso para tener vida sexual. Entonces, primero tengo que informarme como papá y responder. Yo creo que la mejor defensa es responder claramente, no huirle a las preguntas y contestar con lo que sabemos. Y si no sé, pues yo misma te acompaño. O sea, tu hija, tu hijo, vamos a orientarnos juntos y acompañarte en esto que tú estás experimentando. Usted me decía algo bien importante, informarles y no darles permiso. O sea, es fuerte. Sí, es sí, fuerte, claro. Porque, bueno, uno diría, pues, ¿cómo, a qué edad va a ser esto? Pero ya no va a ser decir, oye, mamá, ¿me das permiso? No. Y no Esto nos van no a dar, es una realidad. No, y no nos van a pedir permiso. Ajá. O sea, la realidad es que no es, o sea, la niña o el niño que se va a tener Digamos relaciones, joven. no nos vamos a ni a dar cuenta. O sea, las mamás nos damos cuenta o se dan cuenta cuando ya está embarazada la niña. O ya cuando embarazó y que ya llegó el otro papá a reclamar que ya embarazó a la niña. O sea, no nos damos cuenta ya, o a lo mejor ya tiene 1 año, 2 años con vida sexual y apenas nos vamos dando cuenta porque está embarazada, ¿no? Entonces, hay que informar, yo creo. Permiso no va a haber. O sea, eso no es cierto, que si te doy o no te doy permiso, eso no existe. Usted dice algo que me interesa compartirlo con la gente. Sí. No solamente informamos en el sentido de que vas a embarazarte. Esta información también va dirigida a la salud. ¿Por qué? Así es. Porque prevenimos riesgos de contraer enfermedades. Así es. Y eso es lo que debemos de abocarnos. Y bueno, ojalá que los niños pudieran mantenerse, bueno, al margen de esta situación, cuando ya lo decidan, que tengan una edad pues ya más madura y nosotros que quisiéramos, ¿no? Cuando ya tengan una carrera, cuando tengan una vida ya más consolidada. Si no es el caso, estamos informando para prevenir. Así es, así es. Sí, primero son 2 riesgos muy importantes, el embarazo y una enfermedad de transmisión sexual. A lo que yo te decía, a lo mejor un embarazo no se pudiera ver tan malo, ¿verdad? Porque en este tiempo la mamá abuelita es la que se hace cargo del bebé. O sea, ahorita es el rol que está jugando la abuelita. Yo adopto a los hijos de mi hija porque, bueno, pues ya se embarazó, hay que atenderla, el muchacho no le hizo caso. Entonces, bueno, yo lo adopto como un miembro más de la familia. Pero, ¿qué pasa con esa mamá joven, sí? Que todavía tiene el riesgo de una enfermedad. O sea, puede ser que a lo mejor no tuvo un embarazo, pero sí tuvo un SIDA, ¿no? O una gonorrea, o un sífilis, que nos va a dejar huella al resto de su vida. O un virus, el papiloma humano, que probablemente en un futuro nos cause cáncer cervicouterino. Entonces, ahí es donde también hay que ponernos atentos. No nada más es el embarazo, sino la vida del joven o del adolescente. ¿Qué tanto se les informa o se tendría que informar a las madres de esto? Orientar, yo quiero pensar esto, ¿no? Orientar a la madre que esta información la debe tener primero ella, sí, el papá, y después pues transmitírsela a los hijos, ¿no? Así es. Para esto, para la prevención, no solamente un discurso, como dirían, un rollo de que mira, si te embarazas, si te vas de la casa, tal, no. ¿Qué conlleva el hecho de tener relaciones sexuales? Así es, sí, tanto un embarazo no deseado como una enfermedad de transmisión sexual. Hay métodos de planificación familiar que son temporales. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál es su efectividad? Hablamos de los mitos, por ejemplo, y hay unos efectos colaterales que ya los conocemos y otros que ni siquiera existen. Ajá, mira, nosotros manejamos en el instituto y cualquier sector salud, manejamos métodos temporales, son las pastillas, están las inyecciones mensuales, las inyecciones trimestrales, tenemos el parche subdérmico, transdérmico y el implante subdérmico. ¿Sí? Bueno, de estos, los temporales más cortos, las pastillas, inyecciones, parches y la pastilla de emergencia, que también es otra, son métodos que duran muy poquito. O sea, la pastilla son una diaria, hay de 21 y de 28
la presentación. ¿Sí? Entonces nada más la pastilla me va a proteger un día. Entonces tengo que tomarme una pastilla diaria por 21 días o por 28 días. Si la caja tiene 21 pastillas, voy a descansar una semana sin tomar pastillas. En esa semana va a venir la regla. ¿Sí? Y luego voy a volver a iniciar a los 8 días otra cajita y así sucesivamente hasta que yo me quiera embarazar o cambiar de método. ¿Qué molestias tienen estas pastillas? Pues puede haber un poco de dolor de cabeza, un poco de náuseas, mareo, manchadito de la cara. ¿Sí? En personas más grandes, más de 30, 32, 35 años, puede tener insuficiencia venosa, venitas en las piernas que nos pueden causar dolor o malestar. También nos puede causar un poco de dolor en los pechos y entre más grandes puede formar bolitas venéreas. ¿Sí? Esas son las pastillas y las inyecciones, igual, nada más que las inyecciones son cada mes. Ahora, no todos los síntomas que estoy comentando son para todas, o sea, de 10 pacientes a todas les va a doler la cabeza, a todos les va a doler los pechos, no, nada. Algunas sí, algunas no. ¿Cómo voy a saberlo? Pues hasta no tomar la pastilla. Hay pacientes o mujeres que no tienen ninguna molestia y son felices con las pastillas. Eso les permite tener un control sobre ellas, sobre su fertilidad, ¿sí? Y además les da la seguridad de que yo me la tomo, yo me estoy protegiendo. ¿Sí? Y no tienen molestia, no tienen dolor desde cabeza ni nada. Beneficios de las pastillas: se les quita el acné, ¿sí? No se embarazan. Sus reglas son como relojitos, cada mes, el sangrado es muy escaso, dura poquitos días y se quita el dolor de regla. Entonces son beneficios que nos llevan junto con los anticonceptivos, como son las pastillas y como son las inyecciones mensuales. ¿Qué hay de los mitos en que las mujeres suben de peso? ¿Qué hay de esos mitos en que dicen que, no sé, que la mujer se va a alterar un poco hormonalmente o de los nervios? Es cada mujer. El estrógeno que tiene las pastillas y las inyecciones mensuales hacen un poco de depósito de grasa. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a comer mucha grasa, mucha harina, mucha comida industrializada, pues obviamente que como el estrógeno hace depósito, pues sí se me puede quedar en el organismo. Entonces eso va a hacer que yo suba de peso. ¿Sí? Otro de los que me comentabas de peso. Ajá, el peso y además hormonalmente y los cambios de humor. Ajá, el cambio de humor, sí, como tiene estrógeno, hay pacientes o personas que también son muy sensibles a los hormonales. Va a llegar mi regla y me pongo a chillar hasta porque la mosca pasa, me adjudico los problemas que no son míos. Esas pacientes que son tan emocionales, probablemente con la pastilla y con la inyección sean igual o se aumente un poquito más, pero no es generalizado. No es en todas las personas. ¿Cómo ha resultado para la población la pastilla del día siguiente o de emergencia? Es una buena opción cuando es de emergencia. Si yo tengo una relación sexual, se me rompió el condón, no me tomé la pastilla, no me puse la inyección, se me salió el dispositivo, se me movió, en una relación forzada o violación, esas son las indicaciones para la pastilla de emergencia, ¿sí? Pues es buena opción. Tristemente no tiene la efectividad que nosotros quisiéramos. La pastilla de emergencia tiene del 85 al 95% de protección si me la tomo en las primeras 72 horas de la relación. Contra una pastilla o inyección mensual de toma rutinaria, ¿sí? Esas tienen por arriba del 99%. Entonces, si comparamos, pues es mejor utilizar un método de más continuidad que una de emergencia. Más sin embargo, la de emergencia no me va a causar dolores de cabeza impresionantes, me va a causar alteraciones en la menstruación muy fuertes. Voy a arreglar a los 8 días, luego a los 3 días, luego a los 8 días. ¿Sí? Me va a dar mucha náusea y a lo mejor mareo y vómito. Entonces, los efectos secundarios son más fuertes y la protección no es la ideal. Entonces son como casos nada más, de verdad, de emergencia. De emergencia. Vamos a ir a una pausa y tenemos algunas llamadas del público para que nos pueda responder. Una de ellas es, bueno, se está alguien aplicando esta inyección de anticonceptiva y se la vuelve a aplicar sin saber que está embarazada. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, estas mamás en sintonía.
siga con nosotros y gracias a todos los que nos están llamando. Gracias por esta respuesta, Mamás en Sintonía, y bueno, pues a los especialistas que nos visitan. Estamos hablando de planificación familiar y antes de irnos a esta pausa, preguntaban sobre eso, sobre la inyección anticonceptiva. Cuando se ha aplicado, no se sabe que la mujer está embarazada y vuelve a aplicarse. ¿Qué sucede aquí? No pasa nada, no corre ningún riesgo ni el bebé ni ella. No hay ningún problema, ya una vez sabiendo que se está embarazada, hay que acudir a su control prenatal, tomarse su ácido fólico y seguir el embarazo como siempre. No le afecta si es niño o si es niña, porque es otro tabú, que si me puse la inyección y es niña, van a ser hasta con los pechitos bien formados. No pasa nada, de verdad, no deben de preocuparse. Pero ya no hay que aplicársela. Claro, esto es importante saber e insistir sobre estos tabúes, sobre estos... todas estas cosas que nos dice la gente. Siempre cuando tengamos dudas hay que acercarnos en las instituciones, no preguntar por ahí, no indagar solamente en internet, en los grupos que a veces pues nos pueden ayudar, ¿no? Pues ahora hablamos mucho de que hacer tribu, ¿no? Entre mamás, pero mamás que tengan esta capacidad de poderse informar y de tener, bueno, a la mano pues estos conocimientos, pero bien sustentados científicamente. También hablábamos de otro método de planificación familiar temporal, que sería el parche. Ajá, el parche ahorita ha surgido mucho porque es muy cómodo. El parche es como una calcomanía que se adhiere a la piel y se cambia cada 8 días. Esto nos facilita porque no me la tengo que estar tomando todos los días o no me tengo que poner la inyección cada mes, que muchos le tenemos fobia a las inyecciones. Entonces este es muy cómodo, muy fácil y también nos regula el ciclo, nos quita los dolores y tiene otros beneficios. Y sobre todo que son microdosis, o sea, no es la dosis de la pastilla o no es la dosis de la inyección, son pequeñísimas dosis que liberándose todos los días en nuestro organismo evitan la ovulación y por lo tanto evitan nuestro embarazo y también por arriba del 99%. Es cómodo, fácil y también tiene el control la paciente. Todos estos métodos también hay que puntualizar, son gratuitos. La gente puede acercarse al módulo o también pedir consulta sobre esto. Tenemos, ahí en la Clínica 80 tenemos un módulo que funciona desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde con atención continua y pueden acudir y se les da la información y se les brinda el método. O sea, si la paciente llega en condiciones, hoy vengo en mi segundo día de regla, ya recibí la información y yo quiero el parche, te llevas ese momento el parche. Y ya después vendrás a tus consultas subsecuentes. Algo que también nos preocupa y bueno, también les ocupa a las mamás de adolescentes o de niños que ya tienen esta búsqueda de su sexualidad es el uso del preservativo. Algo bien importante nos va a decir sobre esto. Sí, el preservativo no es un método anticonceptivo propiamente, tiene una baja protección del 85 al 90%, siempre y cuando se utilice adecuadamente. El preservativo se puede romper, puede quedar en vagina. Los chicos lo traen en la cartera, se puede destruir, se puede romper, puede estar caducado, ¿sí? Y ya cuando se le coloca y se utiliza puede estar en malas condiciones, que no me proteja con un embarazo y no me proteja contra una enfermedad de transmisión sexual. Siempre hay que usarlo, siempre, pero con mucho cuidado. Y siempre tenernos o estar con un método de más continuidad que nos evite más un embarazo. Muy bien. ¿Sí? Nos llega otra pregunta de una persona que se acerca a nuestro programa. Nos dice, bueno, ya estaba en el tercero y después en el cuarto embarazo, estaba ligada y resulté embarazada. ¿Qué ocurre en esto? Que la gente, bueno, se confía, ¿debe tener un método alterno o qué pasa aquí? No, todos los métodos, ninguno tristemente son 100% seguro, ¿sí? Hay cosas más arriba de nosotros que nos impiden tener un 100%. Lo único 100% es o que quiten la matriz o que no haya relaciones sexuales. Es la única forma que pudiera haber un 100%. Todos los métodos tienen un rango de falla, tristemente. Las cirugías, los métodos definitivos, es lo que más tiene protección, 99.9. Pero esto va a depender de la técnica de quien lo hace y va a depender del organismo de cada quien. ¿Sí? Hay personas que las trompas, por ejemplo, las ligan, las cortan, que es la OTB o la salpingoclasia, y a los 10 años tienen un embarazo porque el mismo cuerpo buscó una salida del óvulo y se embarazan. Esto no lo podemos determinar. No nos queda más que confiar en los métodos. No podemos vivir, yo lo que les digo, no podemos estar viviendo con la angustia de que me voy a embarazar. Yo ya estoy haciendo mi parte. Yo ya me estoy protegiendo con un método que para mí me ha resultado eficaz y con un porcentaje de efectividad alto. Que tenga o no tenga otro embarazo, no podemos vivir con ese miedo. Ya puede depender de otros factores. Así es. Algunos métodos temporales de alta continuidad y pronta revertibilidad son los implantes y el DIU.
Así es. Nosotros manejamos estos métodos, nos han facilitado mucho la vida a todos, ¿sí? Son métodos con muy pocos efectos secundarios, que duran mucho tiempo y que yo los suspendo y luego me embarazo. Por ejemplo, las inyecciones. Si las inyecciones mensuales yo me las estoy poniendo 2, 3, 4 años, a lo mejor voy a tardar 1 año en embarazarme. Pudiera ser, porque el depósito de la inyección es por mucho tiempo. Con el implante, con el dispositivo de cobre y el dispositivo liberador de levonorgestrel, esto no pasa. Yo me quito el método y al día siguiente empiezo mi ciclo mensual, a los 13 días ovulo, entonces yo puedo quedar embarazada desde el primer mes o hasta 1 año. Así es. El implante y el dispositivo liberador de levonorgestrel son hormonas que al absorber a nuestro cuerpo evitan la ovulación y espesan el moco en la entrada de la matriz. Eso evitando un embarazo. Tiene una efectividad del 99.8, o sea, casi un 100%. Casi es muy difícil que llegue a haber un embarazo, más sin embargo sí lo hay. Sí, es muy poco, pero sí lo hay. Los efectos secundarios son muy leves y son por más tiempo. Por ejemplo, 3 años del implante, pues es muy buen tiempo en esperarme que tenga un bebé y tenga el otro. ¿Sí? Ahora, si quiero 6 años, bueno, me quito el implante y me pongo otro. ¿Sí? A que quiero más años, pues me puedo poner hasta 4 o 5 seguidos implantes y no pasa nada. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en la adolescente que inicia su vida sexual 18 años, por ejemplo. Sí, entonces se quiere embarazar a los 30, bueno, pues se puede poner 3 implantes y luego quedar embarazada luego. Muy bien. ¿Es doloroso que les El implante nada más es una anestesia en la parte anterior del brazo, ya sea izquierdo o derecho, el brazo que menos se utilice. Se pone la anestesia que es un poco molesta, no es algo así extremadamente doloroso. Yo les digo, se los comparo como la puesta de un suero. El suero tiene una agujita que ponemos y arde un poco a la hora de pasar el líquido. Es muy similar la molestia de la anestesia. Ya una vez anestesiada el área, se pone el implante y ahí se queda 3 años. No se pone sutura, no se pone más que una bendita, una gasa que se quita el siguiente día. En el ámbito cultural, doctora, ¿cómo está aceptando el hombre que una mujer pueda protegerse, que una mujer pueda decidir, que una mujer al saber cómo espaciar sus embarazos o al decidir no embarazarse, bueno, pues tenga más esta capacidad también para decidir si trabaja o no? Esta incursión al ámbito laboral también tiene que ver mucho con esto que es, bueno, justamente cómo nos protegemos y cómo tenemos pues los riesgos de salud bien pensados y además cómo podemos hablar de esta protección. Sí, bueno, yo creo que se ha visto cada vez más, ¿sí? Una vez que la mujer ya decide, pues su estudio, su trabajo, hacerse responsable de sus hijos, ¿verdad? Pues tiene este poder de decidir cuándo tenerlos y cuándo no. Lo ideal es que la pareja platique, los dos tomen las decisiones, pero en este tiempo que vivimos tan rutinario, tan cotidiano, que el hombre trabaja, la mujer trabaja, los hijos en la escuela, alguien tiene que decidir a la mera hora. ¿Y quién lo puede decidir? Pues quién va a llevar ese bebé en su vientre, quién va a ver por ellos de alguna otra manera, ¿verdad? Sí se ha visto bien, el hombre se ha inmiscuido mucho en este tema. Ahorita los adolescentes, otra vez volvemos a los adolescentes, los jóvenes van los dos. Fundamental hablar de ello. O sea, sí van los dos, están yendo la pareja de los novios, están yendo los dos, o a veces llega él a preguntar cosas que ella no se atreve a preguntar. Entonces sí se ha visto. ¿En dónde te diré que no tanto? A lo mejor en matrimonios más grandes donde dice el hombre, no, pues tú sabrás con qué te cuidas, o yo te voy a cuidar. Porque esa es otra de las cosas, que es el coito interrumpido, que no es un método propiamente de planificación familiar, no es seguro, es incómodo y no nos protege, que es el del señor me cuida, entonces es el del coito que se sale el señor antes de eyacular. Y eso puede crear una incertidumbre. Claro, porque de todos modos quedan embarazadas, ¿sí? Pero esa es una mentalidad, pues en cierta forma donde el hombre es el que decide. Claro. Entonces, pero es cada vez menos, la verdad. Y le pregunto esto porque al finalizar este programa hablaremos de un tema bien importante que es la vasectomía, ¿no? Entonces, para que vayamos quitando estos miedos, es un método que tan seguro es, que tan eficaz y además, bueno, pues qué tanto se están animando los hombres, ¿no? Así es fácil acceder a él. Vamos a una pausa, regresamos con más.
regresamos con más, con mucho entusiasmo y con mucho gusto de poder compartir estos temas con usted, porque son temas útiles que nos sirven claro. a todos y que además, bueno, vamos incorporando, como decíamos también, al hombre, ¿no? A este núcleo familiar y que sepamos que las decisiones se toman entre todos. Antes de hablar de esto que yo le decía, le planteaba la vasectomía, usted me quería platicar algo sobre los dispositivos. Sí, son dos métodos muy importantes. El dispositivo de cobre, la facilidad es que tengo uno chiquito y uno grande. El chiquito es para chicas que no han tenido hijos o adolescentes y el grande es para personas que ya han tenido hijos. Este dispositivo no tiene hormonas. La facilidad de este método es que no tiene ningún tipo de hormonas que nos pudiera afectar la regla o que nos pudiera afectar el ánimo, o nos pudiera afectar los cambios de humor, como comentábamos hace rato. No tiene ningún tipo de hormona, dura hasta 10 años, entonces yo puedo durar 10 años protegida, sin hormonas, y cuando yo me lo quite me embarazo. Los únicos dos efectos son cólicos durante la regla y aumenta un poco más el sangrado solamente. Y lo único que requiere la paciente es ir reglando. Entonces más fácil no se puede y por arriba del 99% es la efectividad. Tenemos un muy buen método, es el DIU con liberador de una hormona que se llama levonorgestrel. Se aplica, dura 5 años, me va a quitar los cólicos y me va a quitar el sangrado que nos pudiera ocasionar el de cobre. Tiene una efectividad del 99.8%, igual, me lo quito y al mes puedo quedar embarazada. ¿Qué hay de las palabras que no podía decir? La salpingo que le llaman y también la vasectomía. Bueno, esos son métodos definitivos de planificación familiar. Son métodos permanentes que se hacen una sola vez y duran para toda la vida. No tienen efectos secundarios a largo plazo. La vida sigue totalmente igual. La mujer va a seguir reglando, su menopausia va a llegar cuando tenga que llegar. No llega antes, ni después, ni nada. No se vuelve loca, gorda, ni fea. Todo sigue igual como debe de seguir. El hombre igual, no tiene efectos secundarios a largo plazo. El líbido, las ganas de tener relaciones, la potencia, todo sigue igual. Lo único que no pueden es embarazar y la mujer embarazarse. ¿Cómo se programa a una mujer para esto y a un hombre también? Y bueno, ¿qué viene después? La recuperación, ¿qué tanto miedo tienen los hombres y ahora qué tanto se están acercando? Ok, vamos, la mujer nada más tiene que acudir allí al Seguro Social, a cualquier clínica, se programa en el hospital, sí tiene que ir a hospital porque se hace en quirófano, se le pone a la paciente lo que es la anestesia local de bloqueo, ¿sí? Y entra a quirófano, 30 a 40 minutos dura la cirugía, egresa ese mismo día. Entonces tiene que acudir al módulo, se le hace su envío, se le hacen estudios de laboratorio, acude a una consulta con el gineco para reforzar la consejería y programar la cirugía. Ya una vez en cirugía entra, ese mismo día sale y sale caminando. Ok, ¿sí? Y la vasectomía, ¿qué tanto hay miedos en los hombres? Ajá. ¿Y qué tanto se acercan? Ahora hemos escuchado que incluso hacen su cita e inmediatamente se acercan. Sí, aquí en el módulo de planificación, ahí en la Clínica 80, se hacen todos los días de lunes a viernes. Ya nos ponemos de acuerdo con el paciente si puede en la tarde o puede en la mañana, ¿sí? Y también hacemos jornadas una vez al mes, los sábados. Eso nos ha facilitado mucho porque a veces el paciente no puede entre semana. Yo que trabajo, por ejemplo, trabajo en las combis, entonces a mí me perjudica mucho salirme un miércoles o un jueves o un lunes de mi jornada para operarme. Entonces lo que hace es se programa en sábado, yo supongo hay menos gente, es más fácil que suspenda en fin de semana, se va, se opera y el lunes regresa a su trabajo. Y se recupera se recupera rápido. La cirugía no requiere ni estudios de laboratorio, nada más hay que dar consejería, que el paciente esté de acuerdo y que sepa que va a hacer su cirugía, ¿sí? Porque si llegan forzados, si llegan con miedos, pues es el paciente que al rato va a tener molestias. Es el que llega seguro y decidido a hacerse la cirugía, no tiene ningún problema. Hay un mito que también envuelve este tema de la vasectomía. Se cree que el hombre ahora va a poder ser más libre, pero también debe tener en cuenta que debe seguir cuidándose de enfermedades de transmisión sexual. Así es. Ahora, la cirugía, se opera el hombre hoy y tiene que protegerse 3 meses más, ¿sí? Porque el conducto se corta a un nivel, entonces todavía queda conducto con espermas. Esos 3 meses hay que tener una protección temporal, ya sea con preservativo o la mujer con un método anticonceptivo más seguro, ¿sí? Esos 3 meses, hasta los 3 meses se le hace un estudio en semen. Si el semen dice que, ya vemos, el estudio dice que no hay espermas, entonces ya pueden quitar la protección y quedarse nada más con la pura vasectomía. Ahora bien, esto no me protege de enfermedades de transmisión sexual. Si yo tengo una relación con una persona que no es la que
pues normalmente conocemos o sabemos, entonces sí hay que usar un método de protección como es el preservativo. Pues ya le agradezco mucho la invitación para que acudan a este módulo de planificación familiar y con esto nos vamos, doctora. Sí, muchas gracias. Esta invitación para que acudan y además ahí tienen una consulta preconcepcional que les dará pues toda la información para que, bueno, tengan esta capacidad de decidir y decidir de manera informada. Con esto nos vamos. Agradecemos mucho su presencia, la invitamos nuevamente a que pueda compartir con el público de Mamás en Sintonía. Hasta pronto, doctora. Hasta pronto, gracias. Con esto nos vamos, agradecemos también el patrocinio de Esfera y le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía con Vero Serrano. Hasta la próxima.